Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 0. Una lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Mama de Prodigy / de Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play Demid Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. Capítulo 71. Una pesadilla en Crystal Lake. Freddy tampoco duerme. El nombre del chico era Brad Kowalski. Tenía 20 años, cursaba el penúltimo año en Rutgers y estaba allí con el grupo de retiro corporativo porque su tío lo había inscrito en un ejercicio de trabajo en equipo y no sabía cómo decir que no. Estaba sentado al borde de la hoguera, medio dormido en su silla plegable, cuando el sueño lo alcanzó. Danny se sentó frente a él en una hielera y lo dejó hablar. Brad era de los que procesaban el miedo describiéndolo con detalle. Repasaba una y otra vez los mismos elementos, como si la repetición pudiera finalmente darles sentido. El rostro quemado. La voz como algo que raspaba óxido. El guante afilado, los dedos reemplazados por navajas de acero de 20 centímetros que captaban la luz del sueño y la devolvían de forma errónea. La sensación de ser perseguido por un pasillo que se extendía sin cesar, puertas que daban a más pasillos, una risa que se mantenía a la misma distancia tras él, sin importar lo rápido que corriera. Y entonces me desperté, dijo Brad, apretando más fuerte la manga contra el corte. Y tenía esto. ¿Dijo algo antes de que despertaras? Brad dudó. Dijo, y esto va a sonar descabellado. No lo hará. Dijo que este lago también es mío. Brad negó con la cabeza. Lo cual no tiene sentido. Freddy es de Ohio. Oh. No sé, estoy mezclando mis películas de terror. ¿Por qué estoy pensando en eso ahora mismo? Danny volvió a mirar la herida. Bordes limpios. Superficial, pero deliberada. El tipo de marca que indicaba que podría haber ido más profundo es lo único que puedo hacer. Una introducción. Una tarjeta de presentación. Se puso de pie. Quédate cerca del fuego. Quédate con otras personas. Si sientes que te da sueño, levántate y muévete. Brad lo miró fijamente. ¿Quién eres? Consejero del campamento, dijo Danny, y fue a buscar a Jennifer. Jennifer lo estaba esperando al borde del fuego con los brazos cruzados y la expresión que tenía cuando ya había adivinado algo que no quería haber adivinado. ¿Qué tan mal? Dijo ella. Complicado. Danny se sentó a su lado en el banco de troncos, en voz baja. ¿Recuerdas lo que te conté sobre Freddy Krueger? El de los sueños. Está activo aquí. Alguien ya se puso en contacto con él. Jennifer guardó silencio un momento. Luego, estamos en Crystal Lake. ¿No es este el territorio de Jason? Sí. Así que tenemos ambos. Posiblemente. Había estado considerando las implicaciones desde que Brad escribió el sueño. En el enfrentamiento documentado entre Jason Voorhees y Freddy Krueger, el que los archivos regionales de los Warren cubrieron con incómodos detalles, Freddy había usado deliberadamente el lago Cristal como plataforma operativa.
Había sacado a Jason de su letargo para usarlo como arma, explotando el instinto territorial de un depredador que busca la ubicación para generar el miedo que Freddy necesitaba para mantener su propio poder. Se sentó el precedente. Freddy ya había estado aquí. Al parecer, había decidido volver. La pregunta era si Jason ya estaba activo o si la presencia de Freddy era lo que lo despertaría. A Danny no le gustó ninguna de las respuestas. ¿Qué hacemos?, preguntó Jennifer. No te duermas, dijo. Esta noche no. Mantén a Ether y a María cerca. Si alguien del grupo parece inusualmente somnoliento, que siga hablando y moviéndose. Jennifer miró la hoguera, a las más de 100 personas reunidas a su alrededor en diversos estados de relajación. ¿Y qué hay de todos ellos? Danny no respondió eso directamente, porque la respuesta directa era que no podía proteger a todos, y Jennifer ya lo sabía, y decirlo en voz alta no ayudaría a ninguno de los dos. Voy al lago, dijo. Claro que sí, dijo Jennifer. Lo agarró de la manga antes de que se levantara. Lo de los espejos. La advertencia de Alan. ¿Ese también es Freddy? Las superficies reflectantes son un punto de acceso secundario para las entidades oníricas, dijo Danny. Las usa como escenario, como ventanas a los estados de sueño. Alan lo detectó porque es sensible a la intrusión entre dominios. Hizo una pausa. Significa que ha estado observando más tiempo que esta noche. Jennifer lo asimiló. Le soltó la manga. Vete. Ten cuidado. Siempre. Literalmente nunca tienes cuidado, dijo, pero lo dijo a sus espaldas porque él ya se estaba moviendo hacia el agua. El muelle se adentraba 12 metros en el lago Cristal, con sus viejas tablas grises y desgastadas, la madera blanda bajo los pies, como si hubiera absorbido agua durante décadas. Danny caminó hasta el final y se quedó allí. La hoguera era una mancha naranja detrás de él. El lago que había enfrente estaba negro y muy quieto. Sacó la tarjeta de detección de fantasmas y la sostuvo nivelada. La lectura fue inmediata. Freddy Krueger, dominio de sueño activo, incursión periférica. Nivel de fuerza. Considerable. Actualmente operando en modo de explotación de sueño ligero. Jason Voorhees, ubicación inactiva. Umbral. Agitado. Danny leyó el umbral. Agitado 2 veces. En los archivos documentados, la latencia de Jason en Crystal Lake se basaba en un modelo de perturbación. Los estímulos externos se acumulaban hasta cruzar un umbral que desencadenaba una respuesta activa. En los incidentes originales, ese umbral eran adolescentes ruidosos en su propiedad. En el enfrentamiento con Freddy, el detonante había sido que Freddy manipulara deliberadamente el entorno para despertarlo. En ese momento había más de 100 personas en los terrenos de Crystal Lake haciendo ruido, haciendo una fogata, y al menos una persona ya había sido atacada por una entidad de sueños en el territorio de Jason. El umbral se agitó. No cruzado. Pero cerca. Danny miró el lago. El agua estaba quieta. Los pescadores habían empacado hacía una hora. Los había visto cargar sus aparejos en un camión y partir, lo cual consideró una buena señal. Los pescadores locales que trabajaban en este lago con regularidad habrían calibrado sus instintos sobre cuándo partir. Miró las tablas del muelle bajo sus pies. Vieja. La estructura original del muelle, o algo parecido. La madera tenía esa cualidad de las cosas que han absorbido demasiada historia. No estaba podrida, solo era pesada, de una forma que no tenía nada que ver con la humedad. Se agachó y presionó una mano plana contra las tablas. El lago no estaba vacío. Lo sabía. Los datos lo confirmaban. Pero había un conocimiento en abstracto, y estaba agazapado en un muelle de 40 años a medianoche y sintiendo la particular sensación de ocupación que surgía de la madera vieja desde aguas profundas, y esas eran experiencias diferentes. Danny se puso de pie. Sacó la tarjeta que había estado considerando desde que catalogó las habilidades de contención de Myers, intento asesino, el peso acumulado del enfoque depredador sostenido, y la miró en la oscuridad. Aplicado ofensivamente, en la dirección correcta, fue esencialmente una señal para los depredadores máximos. Lo devolvió. Demasiado impredecible. Demasiado probable que acelerara justo lo que intentaba retrasar. Su teléfono vibró. Alt. Comprobación de jurisdicción. ¿Estás en territorio de Crystal Lake? Danny respondió. Confirmado. 2 amenazas activas, 1 inactiva. Solicitamos asesoramiento sobre la documentación de incidentes previos en esta ubicación. La respuesta de Old tardó 30 segundos. Archivos entrantes. Además, ¿sabes que hay un reporte de personas desaparecidas de hace 3 años? 2 pescadores, vistos por última vez en ese muelle.
Danny miró el muelle bajo sus pies. Tomado nota, escribió. Caminó de regreso a la orilla. El campamento estaba en silencio cuando regresó. Era pasada la medianoche, la hoguera se había reducido a brasas y la mayoría de la gente había regresado a sus cabañas. Jennifer estaba sentada en los escalones de la cabaña con Eater y María, con un termo de café entre ellas, deliberadamente despiertas. Se sentó en el escalón debajo de Jennifer. Ella le entregó el termo sin que se lo pidiera. ¿Algo? Dijo ella. Jason está inactivo. Agitado, inactivo. Bebió. Freddy está operando. El acceso al sueño es ligero por ahora. Probando alcance, encontrando objetivos. ¿Brad? Preguntó María en voz baja. Estará bien si se mantiene despierto. Danny la miró. La advertencia de Alan sobre los espejos, tenía razón. No te mires a nada que se refleje mucho esta noche. Y si sientes que empiezas a desmayarte, no dormiré, dijo María simplemente. Danny comprendió que Alan se aseguraría de ello. Eater se abrazaba a las rodillas, mirando la línea de árboles. ¿Y cuál es la jugada? ¿Cómo se lucha contra alguien que vive en sueños? No duermen, dijo Danny. Se quedan en grupos. Mantienen el miedo a un nivel funcional. No reprimido, no abrumador, simplemente controlado. Freddy se alimenta del miedo y del sueño. Si le quitan el sueño, limitan su ventana operativa. Eater pensó en esto. ¿Y Jason? Jason, no provocamos. Danny miró el lago, oscuro más allá de la línea de árboles. Es territorial. Mientras nadie vaya al agua, irrumpa en las antiguas estructuras del campamento del lado norte o haga suficiente ruido como para que lo considere una amenaza activa, se queda quieto. Básicamente, las mismas reglas que en cualquier película de terror, dijo Eater. No se separen. No vayan al agua. No investiguen el ruido extraño. Esencialmente. Genial, dijo Eater. Así que Trent ya está muerto. Trent no estaba muerto. Pero él estaba en el lago. Danny lo encontró allí a 00:30. Él, Clay y 2 personas del grupo de retiro corporativo del que Danny no tenía nombres, parados al final del muelle con sus teléfonos afuera, haciendo algo que involucraba linternas apuntando al agua. Trent, dijo Danny desde el borde del muelle, manteniendo el tono de voz tranquilo. Trent se dio la vuelta. Tenía la expresión particular de quien está a punto de explicar que todo está bien, confirmando que nada está bien. Oye, tío. Sal del muelle. Literalmente acabamos de llegar aquí, fuera del muelle. Algo en la voz de Danny, o quizás el agua justo detrás de Trent, que acababa de moverse de una forma que no tenía nada que ver con el viento, decidió por todos. El grupo salió del muelle en grupo, moviéndose más rápido de lo que admitirían después. Danny los contó al pasar. 4 fuera. Confirmado. Se quedó parado en el borde del muelle por un momento. El agua donde se había reflejado la luz estaba quieta nuevamente. Umbral, agitado. Se dio la vuelta y caminó de regreso al campamento. 1 hora más tarde, cerca de las cabañas del sur, Brad Kowalski se quedó dormido a pesar de sí mismo. El tipo de sueño involuntario específico que les ocurre a quienes ya han estado en un estado de sueño recientemente, como una puerta que se deja ligeramente abierta. Esta vez no gritó. No hizo ningún ruido en absoluto. Su brazo, al despertar 20 minutos después en el suelo de la cabina, tenía 3 marcas nuevas. Líneas paralelas, espaciadas uniformemente. Y al otro lado del espejo sobre el lavabo de la cabina, en un vapor que no tenía origen, había 4 letras. Pronto Brad lo miró fijamente hasta que el vapor desapareció. Luego encendió todas las luces de la cabaña, preparó la cafetera de café más ruidosa que la cocina del campamento había producido jamás y se sentó en el medio del suelo, con la espalda contra la pared y los ojos muy abiertos. Danny lo encontró allí a las 2 am, revisando la cabina. Miré al espejo. Miré el brazo. Me senté frente a Brad en el suelo con su propio café y no dije nada por un momento. «¿Va a volver?», dijo Brad. No era una pregunta. «Probablemente», dijo Danny. ¿Puedes detenerlo?» Danny bebió su café. «Estoy en ello». Brad lo miró. «En realidad no eres monitor de campamento». «No». «¿Qué eres realmente?» Danny consideró la pregunta. Afuera, el campamento estaba en silencio, el lago estaba quieto, y en algún lugar del espacio onírico entre el sueño y la vigilia, algo con la piel quemada y dedos afilados como navajas, calculaba pacientemente cuántas personas había allí, cuántos se cansaban y cuánto tiempo hacía que nadie le tenía miedo en Crystal Lake. «Soy la razón por la que las probabilidades son mejores de lo que parecen», dijo Danny. Brad pensó en esto. «Está bien», dijo.
Se sentaron en la cabina iluminada y esperaron la mañana. Capítulo 72. Jason vs. Michael, y entonces se apagan las luces. La hoguera se había reducido a un rojo intenso, pero nadie se había ido a dormir. Era esa hora específica de una noche de campamento donde el cansancio y el impulso estaban en un punto muerto. La gente demasiado nerviosa para dormir, demasiado agotada para hacer algo interesante, simplemente orbitando las brasas en pequeños grupos, hablando más bajo ahora, la energía de la noche metabolizándose en algo más relajado y más cómodo. Danny estaba tomando su segundo termo de café. Había estado revisando el perímetro cada 40 minutos. El muelle, la cerca norte, el antiguo sendero de mantenimiento, de vuelta al campamento. El lago había estado en calma en cada ocasión. La lectura de la tarjeta fantasma de Jason no había cambiado. Inactivo, umbral, agitado. La calificación de Freddy había subido ligeramente alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un grupo de personas cerca de la cabaña 4 se durmió a la vez, pero Brad seguía despierto y las nuevas marcas en su brazo no habían pasado del nivel de advertencia. Manejable. Apenas, pero manejable. Estaba en el lado sur del campamento, comprobando la cerca, cuando escuchó al pescador. No estaba pescando, sino corriendo. El sonido específico de alguien moviéndose entre la maleza a una velocidad que no tenía nada que ver con la orientación, sino con algo que lo acompañó. Un hombre salió de la línea de árboles hacia el sendero sur del campamento, todavía con su caña de pescar en la mano, lo cual indicaba su capacidad de decisión, y siguió adelante sin disminuir la velocidad. Danny se giró y miró la línea de árboles de donde había venido el hombre. Los árboles estaban oscuros. Aún así. Entonces ya no lo eran. Jason Bourne surgió de la oscuridad de la misma manera que el agua cae sobre una presa. No rápido, no lento, simplemente inevitable, con la cualidad específica de algo que no necesitaba apresurarse porque apresurarse implicaba la posibilidad de fracasar, y Jason no llevaba consigo esa posibilidad. La máscara de hockey era la blanca original, manchada por décadas de agua del lago y cosas peores. El machete estaba en su mano derecha, agachado, no levantado. La postura de algo que aún no había encontrado su objetivo y no se apresuraba en la búsqueda. Era más alto de lo que sugería la documentación y avanzaba con el implacable impulso de algo que nunca en su existencia se había detenido porque sintiera la necesidad de detenerse. Llegó al extremo sur del campamento y encontró lo que buscaba, que era gente. Danny ya se movía, ya evaluaba. Demasiado lejos, ángulo incorrecto, las alas cubrirían la distancia, pero la multitud del campamento se interponía entre ellos y la geometría era mala. Sacó su teléfono y le envió a Jennifer una sola palabra. Ahora. Significaba. Lleva a Heather y María adentro, quédense allí, no salgan. No miró para ver si ella lo había leído. Lo habría hecho. El campamento aún no había procesado lo que estaba viendo. Había un lapso, siempre lo había, entre el momento en que algo imposible entraba en un espacio iluminado y el momento en que el cerebro humano se ponía al día con sus propios ojos. En ese lapso, un hombre cerca de la hoguera cometió el tipo de error específico que solo funcionaba en el momento preciso antes de que la situación se volviera innegable. Era grande, ruidoso, había estado dominando los ambientes cerca de los refrigeradores toda la noche y se interpuso en el camino de Jason con la energía de alguien cuya lectura de la sala estaba desfasada unos 30 segundos. Uy. Halloween en octubre, amigo. Extendió las manos, haciéndole gracia a la multitud. La luz del fuego le avivó la sonrisa. ¿Has venido caminando desde una casa embrujada? Porque te lo aseguro, hueles como si hubieras tomado la ruta panorámica por el fondo del lago, tío. Se inclinó hacia adelante, exagerando un resoplido, totalmente entregado al bocado. El machete se movió. Fue rápido, de la misma manera que las cosas eran rápidas cuando el cerebro se negaba a precargar la posibilidad. No fue un movimiento, un único movimiento horizontal, mecánico y sin dramatismo, como alguien que realiza una tarea que ha realizado muchas veces y que ha optimizado para lograr eficiencia. La multitud comprendió entonces. El sonido que salió de 100 personas simultáneamente fue menos un grito que una onda expansiva. Voces, movimiento, el estruendo de sillas plegables y gente que se atropellaba en la oscuridad. Las brasas de la hoguera se dispersaron al correr alguien entre ellas. Un altavoz se cayó. La música se cortó. Jason avanzó hacia el caos sin ajustar su ritmo. Danny superó a la multitud en el flanco derecho, con las alas parcialmente extendidas para ganar velocidad, y consiguió su primera línea de visión clara hacia la posición de Jason. Él se detuvo.
Porque saliendo de la oscuridad del lado norte del campamento, moviéndose con el mismo propósito pausado en la dirección opuesta, estaba Michael Myers. Danny procesó esto durante aproximadamente un segundo. Bien, pensó. Lo saqué de la tarjeta. No lo había hecho. La tarjeta estaba en el bolsillo de su chaqueta. La comprobó. Estaba allí, sellada, con Myers dentro. Miró la figura que caminaba hacia Jason. El mismo mono. La misma mascarilla. El mismo cuchillo de cocina. Mismo. Ambos se sintieron casi al mismo tiempo. Danny observó cómo sucedía, cómo se concentraba la atención de ambas figuras, la cualidad específica de concentración que se producía cuando algo que siempre había sido la cúspide de su entorno registraba otra cúspide. Jason redujo la velocidad. Myers se detuvo. Se miraron el uno al otro a lo largo de 30 pies de terreno de campamento vacío e iluminado por el fuego. Entonces Jason levantó el machete y caminó hacia adelante, y Myers levantó el cuchillo de cocina y caminó hacia adelante, y la distancia entre ellos se cerró. La colisión no tuvo nada que ver con las películas. No hubo pausas dramáticas, ni vueltas en círculo, ni burlas. El machete quedó a la altura del hombro y Myers lo bloqueó con el antebrazo izquierdo. Recibió toda la fuerza, la hoja cortando profundamente, con la indiferencia específica de alguien para quien un corte profundo es un inconveniente menor. El cuchillo de cocina regresó por el lomo del machete y encontró la muñeca de Jason. Jason se echó hacia atrás, llevándose consigo el equilibrio de Myers. Myers se ajustó, plantó el cuchillo y lo clavó en las costillas. Jason agarró la muñeca de Myers. Ninguno de los dos emitió un sonido. Tenían la misma altura. Aproximadamente la misma masa. El mismo principio fundamental, que el daño era algo temporal, no algo que se acumulaba hasta su fin. La pelea tenía una cualidad que Danny solo había visto una vez, al observar la interacción entre dos fuerzas de la naturaleza. No violencia en el sentido humano, que se dirigía hacia su resolución, sino un intercambio mecánico y demoledor que, en teoría, podía continuar hasta que uno de ellos encontrara un margen. La multitud había dejado de correr. Se detuvieron porque no había ningún lugar obvio hacia dónde correr y porque lo que estaba sucediendo en el centro del campamento era el tipo de cosa que anulaba el instinto de supervivencia con algo más antiguo. La cosa que hacía que los primeros humanos se pararan en el borde de un claro y observaran a dos depredadores pelear, sabiendo que no debían quedarse, quedándose de todos modos. Simplemente siguen adelante, dijo Heather, desde algún lugar a la izquierda de Danny. Se giró. Jennifer también estaba allí. Y María. Te dije que entrarás, dijo. Sí, dijo Jennifer. Luego volvimos a salir. ¿Qué son esos dos? Jason Voorhees. Y. Danny miró a la segunda figura. Todavía no lo sé. Parece que, sé cómo se ve. Estudió la figura de Myers. El movimiento era correcto. La postura era correcta. Cada detalle era correcto, incluyendo detalles que no serían visibles en las fotografías documentadas que había estudiado, lo que significaba que o bien su memoria de la tarjeta era errónea o intención asesina, pensó. La habilidad que había dejado de lado sin integrarla. El peso acumulado de una concentración depredadora sostenida, crecido hasta el punto de registrarse como presencia física antes de que Myers apareciera. Lo extrajo y lo dejó a un lado. Miró el espacio donde lo había dejado a un lado, el almacenamiento de capacidad externa que usaba para cosas que no estaba listo para integrar. El espacio estaba vacío. La intención asesina había tomado una forma. Danny se frotó los ojos una vez. Dejó ese análisis para más tarde y se concentró en la realidad operativa. El campamento albergaba a Jason Voorhees, una manifestación de 40 años de intenciones depredadoras acumuladas, y una incursión activa de Freddy Krueger, y los tres estaban conectados de maneras que la historia documentada de Crystal Lake dejaba incómodamente claras. El sueño se apoderó de todos a la vez. Esa era la señal. No era orgánico, no era el tipo de cansancio que se acumula gradualmente. Era como una manta pesada que caía desde la altura, la pesadez específica de un estado de sueño que se imponía a un entorno de vigilia. Danny sintió que lo golpeaba y sintió que sus defensas se activaban automáticamente. La resistencia del cuerpo inmortal a la influencia externa era una de sus propiedades menos comentadas, y ahora mismo era lo más útil de él. A su alrededor, la gente permanecía sentada donde estaba. No caían, sino sentada, el descenso controlado de alguien cuyo cuerpo había decidido detenerse. Clay estaba en el suelo. Trent estaba apoyado en un árbol, ya relajado. Whitney tenía la cabeza sobre las rodillas.
La gente del retiro corporativo estaba agazapada en grupos. Jason y el jugador de Myers se detuvieron a mitad del intercambio y permanecieron inmóviles, lo que fue más inquietante que cualquier cosa que hubieran estado haciendo antes. Danny miró hacia el borde del campamento. Las sombras entre los árboles, los lugares donde no llegaba la luz del fuego. Soltó las alas y las envió a las dos figuras inmóviles, anclándolas en su lugar con las púas de hueso a través de los antebrazos, no para contenerlas permanentemente, solo para mantenerlas donde pudiera verlas mientras todo lo demás se resolvía. Jennifer luchaba contra ello. Podía verla luchando contra la atracción, la mano de María en la suya, ambas usando el contacto para mantenerse presentes. Heather había llegado a un árbol y usaba la corteza contra sus palmas, la sensación física como ancla. Bien. Él les había enseñado eso. Danny miró la oscuridad más allá del fuego. Sé que estás mirando, dijo. No hubo respuesta. Pero la calidad del silencio cambió. Se hizo más presente, consciente de que alguien se dirigía a nosotros. No estoy dormido, dijo Danny. Y no te tengo miedo. Esa última parte era, si bien no completamente precisa, bastante cercana a ser funcional. Se dejó llevar. El espacio onírico que Freddy Krueger mantenía era una arquitectura específica. No imágenes de pesadillas al azar, sino un entorno construido y mantenido durante décadas, la geografía internalizada de cada miedo que había catalogado y convertido en arma. Poseía la cualidad específica de algo que era muy bueno en ser lo que necesitaba ser. Para Danny, eligió un pasillo de la escuela. Por supuesto que sí. Las taquillas presentaban pequeños defectos. Las proporciones eran un poco desiguales, las luces fluorescentes parpadeaban con una frecuencia diseñada para crear inquietud. El suelo se extendía demasiado en ambas direcciones. Al fondo del pasillo visible, algo se movía de la forma específica de algo que quería ser observado, pero aún no visto con claridad. Danny se quedó parado en el medio y miró a su alrededor con el interés profesional distante de alguien que realiza una evaluación de un sitio. Está muy lejos de Elm Street, dijo. La risa venía de todas partes a la vez. El sonido específico de alguien que no había cambiado su risa en 40 años porque siempre había funcionado. Freddy Krueger se materializó desde las sombras del casillero con el ritmo teatral de alguien que había estado haciendo esto durante mucho tiempo y disfrutaba del oficio. La piel quemada. El sombrero maltratado. El guante. 4 hojas de afeitar en lugar de 4 dedos, captando la luz fluorescente de frecuencia incorrecta. Miró a Danny como un artesano mira un problema interesante. Eres nuevo, dijo. No eres de por aquí. Crystal Lake, dijo Danny. Norte de Nueva Jersey. Soy de por aquí durante los próximos 2 días. Freddy ladeó la cabeza. Las navajas se flexionaron. Entraste completamente despierto. Nadie hace eso. Primera vez para todo. Qué lindo. Freddy dio un paso al frente. El pasillo parecía extenderse tras él, el punto de origen se alejaba. Esta es mi casa, niño. ¿Entiendes lo que significa? Aquí, yo decido que es real. Yo decido que duele. Yo decido, estás tramando una estafa a largo plazo, dijo Danny. Has estado en la periferia desde antes de nuestra llegada. Probando objetivos, mapeando patrones de sueño, buscando el momento oportuno. Ladeó la cabeza. Y despertaste a Jason deliberadamente. La misma jugada que la última vez. Freddy se quedó quieto. Era la quietud específica de algo que se estaba recalibrando. La última vez, dijo. He leído los archivos, dijo Danny. No hay archivos. Siempre hay archivos. Miró el guante. Jason casi te mata. Necesitabas contenerlo antes de terminar tu trabajo en Elm Street, así que lo manipulaste aquí y esperabas que alguien hiciera el trabajo por ti. Hizo una pausa. Funcionó. Apenas. Y ahora has vuelto porque Crystal Lake ya está preparado. El miedo aquí tiene décadas de historia, lo que significa que no tienes que construir tu poder desde cero. Simplemente lo heredas. La expresión de Freddy estaba haciendo algo complicado bajo la piel quemada. Chico listo, dijo finalmente. Había algo diferente en su voz. No respeto exactamente, sino la adaptación de alguien que actualiza su evaluación. Pero ser listo no te mantiene vivo aquí. No, coincidió Danny. Pero esto sí. Le mostró a Freddy la tarjeta de contención. En el espacio onírico, se veía diferente que en la vigilia. La tarjeta estaba hecha de algo que no pertenecía allí, importada de fuera de la arquitectura onírica, y su presencia en el entorno construido por Freddy tenía la cualidad de una incompatibilidad estructural. ¿Cómo ejecutar código incompatible? Freddy lo miró. Miró a Danny.
No puedes meterme en una carta, dijo. No tengo un cuerpo que contener. Lo sé, dijo Danny. No estoy aquí para contenerte. Entonces, ¿qué? Estoy aquí para negociar. El pasillo estaba muy tranquilo. Freddy Krueger, que había estado operando sobre la historia de miedo de Crystal Lake durante 40 años en varios ciclos de latencia y actividad, que había peleado contra Jason Voorhees hasta un empate no concluyente, que había matado a una calle entera de adolescentes y había absorbido su terror y se había vuelto más fuerte gracias a él, miró al chico de 17 años parado en su espacio de sueños, sosteniendo una tarjeta que no pertenecía allí. Negociar, repitió Freddy. Sal del campamento, dijo Danny. Todos aquí, intactos. Permanecerán inactivos durante el viaje. 2 días. A cambio, no dedico esos 2 días a buscar la manera de que su estructura de poder aquí sea inviable para siempre. ¿Y si digo que no? Entonces me despierto, dijo Danny. Y paso las siguientes 48 horas siendo muy creativo. Freddy inclinó la cabeza. Las navajas se flexionaron lentamente. Tienes mucha confianza para ser alguien que aparece en mi sueño, dijo. Me desperté y vine voluntariamente, dijo Danny. Piensen en lo que eso significa para el nivel relativo de comodidad que tenemos con esta situación. El pasillo cambió. Se movió ligeramente, las proporciones se ajustaron, las luces se estabilizaron. Pequeños cambios. De esos que ocurren cuando el dueño del arquitecto hace algo más que mantener una postura agresiva. 2 días, dijo Freddy. 2 días. Una larga pausa. Quiero lo de Myers, dijo Freddy. Lo que sea que hayas hecho, es interesante. Pertenece a este lugar. Ya está aquí, dijo Danny. No lo hice yo. Se formó solo. Entonces será mío cuando te vayas. Danny reflexionó sobre esto. La manifestación de la intención asesina no era, funcionalmente, algo que hubiera planeado ni pudiera deshacer fácilmente. Dejarla en un lugar donde sería absorbida por una entidad onírica no era lo ideal. Además, tenía que admitirlo, no era algo para lo que tuviera un plan mejor. Hecho, dijo. Freddy miró la tarjeta una vez más. 2 días, dijo. Luego te vas de Crystal Lake y no vuelves. Acordado. Danny se despertó en el suelo en el centro del campamento. El sueño había desaparecido. A su alrededor, la gente se movía, el movimiento confuso y despejado de quienes regresaban de un lugar desconocido. Jennifer estaba arrodillada a su lado, agarrada a su brazo, completamente despierta, con una expresión que intentaba mantener la calma y casi lo conseguía. «¿Y bien?», dijo ella en voz baja. «Ya lo he hecho». Se incorporó. Durante los próximos 2 días. Miró al centro del campamento, donde habían estado Jason y la manifestación de Myers. Ambos habían desaparecido. Jason había regresado al lago, la manifestación se había dispersado absorbido, las alas de contención estaban retraídas. ¿Qué le diste?, preguntó. Porque lo conocía. Algo que ya era suyo, dijo Danny. Técnicamente. Ella lo ayudó a levantarse. A su alrededor, el campamento volvía a la normalidad. Voces confusas, gente ayudándose mutuamente a levantarse, alguien gritando si alguien sabía qué acababa de pasar, el ruido general de 100 personas intentando reconciliar sus últimos 20 minutos con un marco que no tenía espacio para ello. ¿Se acabó?, preguntó María, desde el otro lado de Jennifer. Danny miró el lago. Oscuro, quieto, imperturbable. Para esta noche, dijo. Recogió su termo de café de donde se había caído. Todavía estaba caliente. Él lo bebió. Un día más. Capítulo 73. En el sueño, deja que la pesadilla respire. Elm Street ya no parecía Nueva Jersey. No se parecía a ningún lugar que existiera en un mapa. Las casas tenían la forma correcta, coloniales de 2 pisos, con porches, la gramática arquitectónica de las calles suburbanas del centro de Estados Unidos, pero todo estaba mal, en la forma específica en que las cosas se ensamblaban de memoria en lugar de la realidad. La pintura se descascaraba en largas tiras como piel muerta. Las ventanas reflejaban la luz de una fuente que no existía. Los árboles tenían la silueta correcta, pero la textura incorrecta. La corteza parecía tejido cicatricial seco, las ramas curvadas hacia adentro en lugar de hacia afuera. El cielo tenía el color de un moretón que aún no se había formado. Una luna de sangre se cernía sobre los tejados, dándole a todo un tinte rojizo que no era precisamente rojo, no era nada. Desde algún lugar de la calle, débil y sin fuente, una rima de saltar la cuerda se repetía en un bucle. Danny se paró en el medio y hizo un balance. Había entrado voluntariamente, lo que significaba que había llegado orientado.
Sin desorientación, sin confusión sobre la realidad. El espacio onírico tenía textura, peso y la completitud sensorial específica de una construcción bien mantenida, lo que le decía algo sobre el tiempo que Freddy llevaba construyendo esta arquitectura en particular y el esfuerzo que le había dedicado. Mayor que las estimaciones documentadas, señaló. Significativamente. Se lo esperaba. No se esperaba la magnitud. No era una pesadilla local, era un territorio, la geografía acumulada de 40 años de miedo condensada en algo que, desde dentro, parecía un barrio interminable. No había rastro de Jennifer ni de los demás. Los habían detenido por separado. El procedimiento habitual de Freddy. Dividir y aislar, elegir objetivos uno a uno. Metió la mano hacia adentro y abrió las conexiones de la tarjeta. Uno por uno, los liberó en el espacio del sueño. El payaso apareció primero, ya orientado, mirando a su alrededor con la evaluación profesional de quien cataloga un espacio de trabajo desconocido. Captó la mirada de Danny e inclinó su cabeza pintada en un gesto interrogativo. Danny señaló con dos dedos en direcciones opuestas. Dividir y buscar. Lo entendió. Agarró a Ash por el cuello, Ash, que ya se había materializado en medio de una queja, lo cual era coherente con su estado de ánimo habitual, y lo arrastró hacia el extremo este de la calle. Mary Shaw emergió del espacio de las cartas con la cualidad específica de algo que no necesitaba orientación porque ya se había orientado antes de llegar. Observó la arquitectura onírica que la rodeaba con una expresión que reflejaba menos impresión que interés profesional, como un artesano observa la obra de otro artesano y comienza a identificar los elementos que la soportan. Liberó su propio dominio en el espacio de Freddy sin previo aviso ni ceremonia. Primero llegó la niebla, fría y errónea de una manera distinta a la del sueño, y luego las marionetas, moviéndose a través de ella con la silenciosa coordinación de cosas que habían estado haciendo esto durante muchísimo tiempo. Dos dominios, ocupando el mismo espacio. A la arquitectura onírica no le gustaba. Danny podía sentir la resistencia, como estática, como presión, mientras la influencia de Mary Shaw presionaba contra las costuras del mundo construido por Freddy y comenzaba a encontrar las grietas. Déjalo funcionar, pensó. Dale tiempo. Se desplazó hacia el este, hacia lo que el espacio de ensueño había decidido que era una escuela. Era la preparatoria central, según la lógica del sueño, o algo reunido a partir de la memoria colectiva de cada preparatoria a la que todos habían asistido, lo que dio como resultado un edificio arquitectónicamente coherente y profundamente erróneo. Los pasillos eran demasiado largos. Las taquillas tenían el tono adecuado de beige institucional, pero el tamaño equivocado. Las vitrinas contenían trofeos de deportes inexistentes. Freddy lo había convertido en un terreno de caza. Danny podía oírlo. Todavía no eran gritos, sino la calidad del silencio que los precedía, la quietud de la respiración contenida de un edificio lleno de gente que intentaba con todas sus fuerzas no hacer ruido. Se movió por la planta baja sin anunciarse, leyendo el espacio. Arañazos recientes en la barandilla de la escalera. 4 líneas paralelas con la separación específica de un guante afilado, arrastradas lenta y deliberadamente. Una decisión de diseño acertada. A Freddy le gustó la anticipación casi tanto como el acto. Desde el piso superior, se oían voces apagadas. La cadencia específica de la gente discutiendo sobre si hacer algo que no debían. Danny tomó las escaleras. Encontró a Jennifer, Heather y María en un compartimento junto al rellano del segundo piso, un armario de suministros que alguien había decidido que era mejor que el pasillo abierto, lo cual era correcto, y con ellas, ligeramente separadas, una versión de María que no era María. Miró a Alan directamente. Alan lo miró con la expresión específica de alguien que tenía opiniones sobre la situación actual y estaba esperando que llegara una persona competente para poder compartirlas. El acceso al espejo, dijo Danny. El espacio onírico y las superficies reflectantes comparten una interfaz, dijo Alan. Cuando Freddy atrajo a todos, la frontera era tan delgada que pude cruzarla. Hizo una pausa. De lo contrario, María habría estado sola. María, a su lado, cogía la mano de Jennifer. Miró a Danny con el alivio de quien ha estado controlando el miedo, compartimentando y acaba de recibir permiso para parar. Jennifer cruzó el armario en 2 pasos y lo agarró del brazo. Los demás están haciendo una tontería, dijo. Mike los organizó. Van a por Freddy directamente. Danny cerró los ojos durante aproximadamente un segundo. ¿Cuántos? La mayoría. Quizás 60 o 70 personas. Mike dio un discurso. La voz de Jennifer sonó seca. Fue sorprendentemente efectivo. ¿Dónde? Salón principal.
Planta baja. Danny se volvió hacia la escalera. Quédate aquí, dijo. Ya vamos, dijo Jennifer. La miró. Miró a Alan, quien tenía la expresión de alguien que ya había decidido y solo esperaba que la discusión terminara. Quédate detrás de mí, dijo y bajó las escaleras. El salón principal era un desastre en ciernes. Mike había encontrado una barra de hierro en alguna parte. Trent tenía una silla. Clay sostenía el mango de una fregona con auténtica convicción. Detrás de ellos, unas 50 personas estaban dispuestas en la formación específica de una multitud que había acordado la acción antes de considerar detenidamente sus implicaciones. Lo suficientemente unidos como para sentirse unidos, no tan unidos como para estar realmente coordinados. Freddy estaba parado en el otro extremo del pasillo. No se escondía. No retrocedía. Observaba a la multitud acercarse con la expresión de quien acaba de recibir un regalo inesperado. Oye. La voz de Mike sonó. Apuntó con la barra de hierro como si fuera un puntero. ¿Quieres un poco? Somos 60. Tienes 4 dedos. Haz las cuentas. Freddy inclinó la cabeza. Me gusta este, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Me gusta mucho. Levantó un dedo. Las armas fueron al techo, todas simultáneamente, impulsadas hacia arriba por la física del sueño, obedeciendo a la preferencia de su dueño. Barra de hierro, silla, palo de fregona, diversos utensilios de campamento. Desaparecieron. La multitud se tambaleó. Los de atrás ya estaban recalculando. Danny podía verlo. El cambio específico en el lenguaje corporal de quienes, al comprometerse con una idea, acababan de chocar con sus consecuencias y no sobrevivían a la colisión. Una persona no se movió. Era un tipo corpulento, de 20 y tantos años, del grupo de retiro corporativo. Tenía la expresión específica de alguien que había decidido que lo que veía era un truco, una ilusión escénica, un truco científico, y cuya negativa a actualizar esa conclusión era indistinguible de la valentía. Levantó las manos. Postura de boxeo. Pies plantados. Vamos entonces, dijo. Freddy lo miró por un largo momento. Entonces me reí sinceramente. No la risa teatral que representaba para causar efecto. Algo más breve y real, el sonido de algo que, sorprendido, se había convertido en auténtica diversión. Hace tiempo que no como uno de estos, dijo Freddy, casi para sí mismo. Giró el cuello lentamente. Un verdadero creyente. Danny dio un paso adelante desde la entrada del pasillo. Krueger, dijo. Freddy se giró. Su expresión cambió y la diversión se recalibró en algo más centrado, más interesado. Chico, dijo. Se supone que deberías estar en el ala este. Cambio de planes. Danny entró en la sala, interponiéndose entre Freddy y la multitud. Teníamos un trato. El acuerdo era para el campamento, dijo Freddy. Se trajeron aquí solos. Eso es diferente. Los arrastraron. Semántica. No es cuestión de semántica, dijo Danny. Son las condiciones. Sostuvo la mirada de Freddy. Si quieres renegociar, podemos renegociar. No te van a gustar las condiciones. Freddy miró a la multitud más allá de Danny. Al hombre que seguía de pie con las manos en alto, negándose a actualizar su visión del mundo. Algo en la expresión de Freddy delataba algo complejo. Respeto no era la palabra adecuada, pero era algo cercano a respeto. Él volvió a mirar a Danny. Su gente es agotadora, dijo Freddy. Lo sé, dijo Danny. De eso se trata. La arquitectura del sueño se estremeció. Ambos lo sintieron. La calidad específica de una fuerza externa presionando contra la estructura del espacio, encontrando huecos en las costuras, una niebla fría abriéndose paso a través de las grietas entre lo que Freddy había construido y lo que estaba del otro lado. Freddy miró las paredes. La niebla que se filtraba por los zócalos. ¿Qué es eso? Dijo. No era exactamente una pregunta. Mary Shaw, dijo Danny. Ha estado trabajando en tu perímetro durante los últimos 20 minutos. Inclinó la cabeza. Es buena en esto. Los dominios títeres tienen una arquitectura diferente a la de los dominios oníricos. Interactúan de maneras difíciles de sellar. Ha estado encontrando tus puntos de carga. Freddy estaba muy quieto. La trajiste aquí. Tú me trajiste aquí, dijo Danny. Yo la traje. La niebla se espesó. Una marioneta se movía a través de ella en el pasillo, más allá del salón principal. Solo su presencia, madera, alambre y algo que parecía extraño, como las cosas que no deberían poder moverse, pero lo hicieron. Freddy lo vio. 2 días, dijo Danny. El trato sigue en pie. Todos regresan intactos, y Mary Shaw retira su dominio de tus muros.
Permaneces inactivo hasta que nos vayamos. ¿Y si digo que el trato se cancela? Entonces me despierto, dijo Danny, y dejo abierto el acceso de Mary Shaw, y ella termina lo que empezó. Hizo una pausa. Has luchado contra Jason. Has luchado contra muchas cosas. Nunca has luchado contra un dominio títere suelto dentro de tu propia construcción. Piensa en lo que eso significa. La sala estaba muy tranquila. El hombre con las manos en alto todavía estaba allí de pie. Freddy lo miró una vez más, al rechazo absoluto y comprometido a aceptar lo sobrenatural como real incluso estando dentro de ello, y luego volvió a mirar a Danny. Sacúenlos de mi casa, dijo Freddy. Hecho, dijo Danny. El sueño se derrumbó. Campamento. Noche. Las brasas de la hoguera se apagan y tiñen de naranja. Danny volvió en sí al suelo, con la mano sobre la hierba húmeda, y se quedó allí un momento simplemente respirando. Jennifer estaba a su lado, ya despierta, probablemente lo había estado todo el tiempo, con una mano sobre su hombro. Heather estaba sentada a pocos metros de distancia, parpadeando al cielo con la expresión de quien recompone su comprensión de la última hora. María sostenía la mano de Alan, solo que Alan solo estaba en el espejo de una linterna de campamento apoyada contra un tronco, y la toma de la mano era a la vez real y no real, como ocurre en el límite de dos espacios diferentes. A su alrededor, el campamento volvía a su sitio. Más de 60 personas despertaban en el césped en diversos estados de confusión y angustia. Mike estaba sentado con la mano en la cabeza, mirando la barra de hierro que yacía junto a él e intentando recordar por qué la había recogido. Trent estaba tumbado boca arriba, mirando al cielo con la expresión de quien ha tomado varias decisiones esa noche de las que ya se arrepiente. El chico del retiro corporativo, Danny lo vio desde el otro lado del campamento, estaba sentado con sus manos todavía a medio camino en una posición de boxeo, mirando sus propios puños, y luego el espacio donde había estado Freddy, y luego sus puños nuevamente. Iba a pensar mucho tiempo en esta noche. Danny se puso de pie. Jennifer estaba con él. Mary Shaw. De vuelta en la tarjeta. Cerró la conexión mientras el sueño se desvanecía. Extracción limpia, sin acceso residual abierto. Shaw estaba contenido. El dominio títere se retrajo. ¿Y Freddy? Inactivo. Miró la línea de árboles, el lago más allá, oscuro y quieto. Hasta que nos vayamos. Jennifer se apoyó en su hombro. No por cansancio, estaba firme, se había mantenido firme toda la noche, sino por el contacto específico de alguien que quería estar cerca de algo sólido. Un día más, dijo. Un día más, asintió. En algún lugar en la oscuridad, más allá de las cabañas, una puerta se abrió y se cerró. Brad Kowalski, comprobando que el mundo había vuelto a ser el tipo de realidad adecuado. Danny observó el lago. El agua estaba quieta. La luna volvió a ser solo la luna. Tomó su termo, ahora vacío, frío, y lo miró. Necesito más café, dijo. Traje una bolsa entera, dijo Jennifer, y caminaron de regreso a la cabaña, y el campamento se instaló en la tranquilidad específica de una noche que había decidido terminar. Capítulo 74. Mary Shaw contra Freddy Krueger, invasión de hogar. El nombre del hombre era Marcus Webb. Tenía 26 años, era entrenador personal de Hoboken y estaba allí con el retiro corporativo porque su empresa lo había financiado y había pensado que un fin de semana en el bosque era mejor que un fin de semana sin hacer nada. Tenía una filosofía sobre el miedo que había desarrollado durante años de entrenamientos matutinos y duchas frías. El miedo era una respuesta química, nada más, y las respuestas químicas podían ser anuladas con la voluntad y una técnica de respiración correcta. Ajustó su postura. Freddy Krueger lo miró con la expresión de alguien que acaba de recibir un regalo inesperado. Vamos, dijo Marcus. Vámonos. Él se movió primero. Rápido, técnicamente acertado, un jab de derecha seguido de un cruzado de izquierda que habría impactado en un rostro humano. Freddy lo dejó caer, lo cual fue el primer dato que Marcus recibió y que complicó su teoría de la respuesta química. El segundo dato llegó inmediatamente después. Freddy le agarró la muñeca con la mano sin filo y lo miró con una expresión casi cálida. Me gustas, dijo Freddy. Lo que ocurrió a continuación fue rápido y sin drama y Danny llegó 30 segundos demasiado tarde para evitarlo. Se quedó de pie en la entrada principal del salón y miró lo que Freddy había dejado como advertencia. Al techo, luego alejándose del techo, archivando lo visual en el contexto operativo y siguiendo adelante porque mirar más de lo necesario no ayudaba a Marcus y no ayudaba a las 50 personas que todavía se escondían en ese edificio.
Una razón más por la que Freddy no pudo salir de esta negociación con todo lo que quería. Danny se giró y subió las escaleras. Los oyó antes de verlos. Primero la voz de Jennifer, la frecuencia específica que usaba cuando manejaba el miedo convirtiéndolo en impulso hacia adelante, y debajo la cadencia más constante de Ater, y luego la voz de Alan, cortante y precisa, que reconoció como distinta de la de María antes de llegar al rellano. Dobló la esquina del tercer piso y los encontró apretujados al final del pasillo. Jennifer delante, Ater a su lado, María y Alan juntos detrás. Y más abajo, entre ellos y la escalera, Michael Myers. De pie en la puerta de un aula, frente a Freddy. El cuchillo de cocina estaba levantado. Danny se detuvo. Freddy miraba a Myers con la expresión específica de quien se encuentra con una variable inesperada y se recalibra en tiempo real. En el dominio de Freddy, todo obedecía a sus preferencias. La física, el espacio, el comportamiento de los objetos y las personas. Un asesino inmortal que vagaba por sus pasillos era un juguete, algo con lo que jugar y desechar a su conveniencia. Myers debería haber sido un juguete. Freddy movió la muñeca, el gesto casual de alguien que ejerce una autoridad obvia y absoluta. Myers se estrelló contra la pared. Luego contra el marco de la puerta del aula. Luego, en una serie de movimientos que obedecían a la coreografía de Freddy más que a la física, atravesó el pasillo, saltó la barandilla y bajó 3 pisos. El golpe que se escuchó desde abajo fue significativo. Ahí está, dijo Freddy volviéndose hacia el grupo. Jennifer miró más allá de Freddy y encontró a Danny al final del pasillo. Ella abrió la boca. Danny se puso un dedo sobre los labios. Ella la cerró. Apenas. Freddy estaba tratando de alcanzar al grupo, la lentitud teatral de un depredador que ya había ganado y estaba disfrutando la distancia de cierre, cuando la escuela se movió. No violentamente. Sutilmente. La incorrección que había impregnado la arquitectura onírica adquirió de repente una cualidad diferente. No la incorrección de Freddy, sino la incorrección de algo más, que la presionaba desde afuera como una segunda mano que se cierra alrededor de un puño. Freddy se detuvo. La niebla entró primero por los zócalos. Fría y gris, con un olor que no pertenecía a un sueño. Algo más antiguo, más físico, el peculiar olor a madera y polvo, y el característico olor rancio de espacios que habían estado sellados durante décadas. Luego el sonido. Comenzó por debajo del umbral audible, se sintió antes de oírse. Un ritmo que no era exactamente música, sino que se organizaba como música, la cadencia de una canción infantil, el patrón específico de canto de algo diseñado para ser recordado y repetido por los niños. La gente en las aulas lo oyó. Danny vio cómo las puertas se abrían, aparecían rostros. La curiosidad contenida de quienes habían estado escondidos y oyeron algo que no era Freddy y necesitaban saber qué era. Las marionetas entraron a través de la niebla por las ventanas de la planta baja. Las marionetas de Mary Shaw eran objetos construidos. Madera, alambre y articulaciones, caras pintadas con ojos de cristal incrustados que captaban la luz y la devolvían incorrectamente. Se movían con la completa coordinación de objetos dirigidos por un mismo director, sin prisa, llenando el espacio de abajo y luego el de arriba, mientras la canción infantil emanaba de todos ellos simultáneamente sin que ninguno abriera la boca. Danny vio a Freddy entender lo que estaba pasando. Fue interesante observar a Freddy procesando la invasión de su propio dominio, la violación específica de algo que durante décadas había creído inviolable. Su expresión pasó por varias fases. Incredulidad, análisis, la rápida reevaluación de alguien que se enorgullecía de su preparación y descubre una falla en ella. ¿Cómo? Dijo Freddy. No a Danny. Al edificio. A la arquitectura misma, preguntándole por qué había permitido que esto sucediera. Entró por la conexión de la tarjeta, dijo Danny, dando la vuelta a la esquina. El espacio del sueño y la interfaz del espacio de la tarjeta en la capa límite. Dejé la unión abierta. Freddy se giró. Detrás de Danny, Mary Shaw emergió de la niebla. Se movía como algo que había dejado de ser una persona viva tanto tiempo que el recuerdo de cómo se movía la gente viva se había desvanecido. Su rostro, en el dominio de Freddy, era tan terrible como en cualquier otro lugar. Más aún, porque la iluminación de Freddy estaba diseñada para hacer legibles las cosas terribles. Su lengua se movía contra sus dientes con la lentitud deliberada de algo que saborea el aire. Ella observaba el dominio de Freddy de la misma manera que un carpintero observa la construcción de otra persona. Atentamente, encontrando las uniones, identificando dónde los materiales eran más débiles. Mary Shaw. La voz de Freddy tenía algo que Danny no le había oído antes en ningún relato documentado.
No miedo, Freddy no sentía miedo en el sentido convencional, sino algo parecido a eso. El sonido de algo que acababa de descubrir que su entorno ya no estaba bajo su control. Shaw levantó una mano. La niebla se espesó formando una barrera entre Freddy y el grupo, de un gris translúcido, reforzada en sus bordes por la arquitectura del dominio de las marionetas. Freddy la probó, el guante afilado atravesó, luego dejó de atravesar mientras Shaw apretaba la estructura, y se retiró. Miró a Danny. «La trajiste a mi casa», dijo. «Me trajiste a tu casa», dijo Danny. «Yo la traje a ella». Shaw se acercó a Freddy con la paciencia propia de alguien que llevaba décadas haciendo lo mismo y se había vuelto muy bueno en ello. Freddy retrocedió, algo que Danny no tenía documentado de Freddy Krueger haciendo. «El trato», dijo Danny. «Ahora mismo, mientras aún tengas un dominio para renegociar». Freddy observaba a Shaw. Su dominio se contraía. Danny lo sentía, el espacio onírico se retraía mientras la niebla de Shaw llenaba las zonas que Freddy había vaciado, la arquitectura de marionetas se insertaba en los huecos. «Llámala», dijo Freddy. «Primero el trato», dijo Danny. «Todos fuera», dijo Freddy. «Sin tocar. Retírala y sella el acceso para que no se vuelva a abrir». «Y Crystal Lake», dijo Danny. «Inactividad total. Tú y Jason, ambos, hasta que estemos a 1 hora de la carretera». Freddy miró la niebla. Las marionetas que se movían por sus pasillos, por sus aulas, tocando las paredes del espacio que había construido y mantenido durante 4 décadas. «Hecho», dijo. Danny extendió la mano a través de la conexión de la tarjeta y le hizo una señal a Shaw. Ella no respondió visiblemente, no estaba hecha para el reconocimiento visible, pero dejó de avanzar. La niebla se calmó. Las marionetas se quedaron inmóviles, una galería de figuras articuladas de madera, de pie a intervalos por la escuela, observando con ojos de cristal. Freddy los miró. A Shaw. «Sáquenla», dijo. «En camino», dijo Danny. Jennifer cruzó el espacio entre ellos en 4 pasos y lo envolvió con ambos brazos antes de que él procesara por completo que ella se estaba moviendo. Él la atrapó. Firme. «Te tomaste tu tiempo», le dijo ella en el hombro. Estaba negociando. Desde la planta baja. Fue un proceso. Ella se apartó y lo miró. Una evaluación completa, comprobando que él era real y estaba presente y era la misma persona que había entrado al edificio, lo cual era cierto. María apareció a su lado, Alan un paso preciso detrás de ella y ligeramente a la izquierda, ocupando el espacio de quien había decidido estar presente sin haber decidido cuánta presencia comprometer. «Llegas tarde», dijo Alan. «Lo sé», dijo Danny. «Mary Shaw es aterradora». «Sí. Ella te escucha. Generalmente». Alan lo miró con la atención específica de quien actualiza un expediente. No era exactamente una aprobación, Alan no parecía buscarla, pero era algo cercano. Una recalibración. Danny lo archivó y siguió adelante. «¿Dónde está Myers?», preguntó Heather, mirando por encima de la barandilla hacia la planta baja. «Se recompondrá», dijo Danny. «Siempre lo hace». Observó la niebla que los rodeaba. El dominio de Shaw aún se filtraba a través de la arquitectura del edificio, esperando ser extraído. «Tenemos que movernos. El sueño se acabará cuando Freddy empiece el derrumbe. Va a colapsar su propio espacio», dijo Jennifer. «Quiere que nos vayamos y quiere que Shaw se vaya. La manera más rápida de lograrlo es acabar con el sueño». Danny miró hacia la escalera. «Lo que significa que cualquiera que siga durmiendo en el campamento se despierta. Muévete». Se movieron. La planta baja era de un tipo de silencio diferente al que había sido. El silencio de los escondites y las cacerías había desaparecido, reemplazado por el silencio específico de un edificio donde la dinámica de poder acababa de cambiar y todos los presentes estaban en proceso de comprender cómo. La gente salía de las aulas mientras Danny recorría el pasillo. Rostros que reconocía del campamento, Clay, Whitney, algunos del grupo de retiro corporativo, y rostros que no, personas que habían sido el blanco de Freddy en ciclos anteriores y que existían en el espacio onírico como ecos, residentes de una arquitectura que ahora se cerraba. No tenía forma de ayudar a los ecos. No los miró más tiempo del necesario. La salida de la escuela estaba donde siempre había estado. La puerta principal, de cristal y acero, de esas que se abrían hacia afuera. Danny la atravesó. El sueño de Elm Street se contraía. Podía verlo en los bordes. Las casas al final de la calle perdían detalle, convirtiéndose en sugerencias de casas en lugar de casas, la distancia se acortaba a medida que Freddy acercaba la arquitectura hacia el centro. La luna de sangre se estaba apagando.
Por aquí, dijo Danny, y abrió el espacio de la tarjeta, y llevó a todos a través del límite entre el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia en la secuencia específica que permitía la arquitectura del dominio de Mary Shaw. Shaw llegó última. No volvió a mirar el sueño de Freddy. No lo necesitaba. Ya había dejado claro su punto. Campamento. Antes del amanecer. El cielo pasando del negro al azul oscurísimo que precedió al gris. Danny abrió los ojos en el pasto y se quedó allí por un momento, haciendo un balance. Todo presente, nada dejado atrás en el sueño, la conexión con la tarjeta de Shaw cerrada y sellada. A su alrededor, Jennifer, ya incorporada. Heather, de pie, pasándose las manos por los brazos como si comprobara que aún eran reales. María, con las piernas cruzadas en el suelo, observando el reflejo en el cristal de una linterna de campamento, a través de la cual Alan miraba. Dispersos por el campamento. Todos los demás, emergiendo del sueño forzado con la misma confusión y desorganización de quienes no habían elegido dormir. Mike estaba de espaldas mirando al cielo. Trent había caído sobre una silla de camping. Clay estaba sentado contra un árbol con las rodillas en alto y la cabeza agachada, la postura de alguien que iba a quedarse allí sentado hasta que se sintiera listo para lo siguiente, y aún no lo había hecho. Del lago, nada. Agua quieta. La lectura de Jason en la tarjeta fantasma, cuando Danny la revisó, había pasado de agitada a inactiva. El acuerdo se mantenía. Se incorporó. Jennifer le entregó el termo sin que se lo pidiera. Estaba vacío, otra vez, pero el gesto era lo importante. ¿Shaw? Preguntó ella. Contenido. Revisó la tarjeta. Sellada. El punto de acceso está cerrado. Freddy. Hecho. Miró la línea de árboles y el lago que había más allá. Por ahora. Por ahora, repitió Jennifer. Su estructura de poder aquí es vieja. Volverá a su cauce. Danny se levantó y le ofreció la mano a Jennifer. Pero no mientras estemos aquí. Ella le tomó la mano y se puso de pie. Está bien. Al otro lado del campamento, Brad Kowalski ya estaba de pie. Probablemente lo había estado todo el tiempo, reacio a volver a arriesgarse a caer al suelo. A lo lejos, captó la mirada de Danny. Danny le dirigió un solo asentimiento. Brad exhaló y asintió. El cielo continuó su lento cambio de azul oscuro a gris, hasta el primer indicio vacilante de la mañana. En algún lugar de la cocina, alguien había encontrado la cafetera y había tomado la decisión correcta. Danny siguió el olor. Un día más. Luego el autobús a casa. Y luego lo que viniera después. Podría trabajar con eso. Capítulo 75. 5 capas de profundidad. El sueño se derrumba, la realidad regresa. El sueño se estaba carcomiendo desde los bordes hacia adentro. Danny podía verlo. El extremo de Elm Street perdía resolución, las casas en la periferia se simplificaban en formas que sugerían casas en lugar de ser ellas. El color moretón del cielo se desvanecía de forma desigual, con zonas de un gris neutro donde Freddy había dejado de prestarles atención. La luna de sangre se había atenuado hasta convertirse en algo que parecía más una luz de seguridad que algo apocalíptico. Freddy se había ido. Cuando el arquitecto se fue, la arquitectura empezó a olvidar lo que se suponía que debía ser. Mary Shaw se paró junto a Danny y observó la disolución con la paciencia de algo que había sobrevivido a muchas cosas y encontraba el proceso normal. Alrededor de Danny, los supervivientes se habían reunido. Había más de los que esperaba. Gente que se había escondido en los pisos superiores de la escuela, algunos que habían salido a la calle antes de que empezara la cacería y habían encontrado rincones donde refugiarse. Habían salido cuando las marionetas se quedaron quietas y la niebla se volvió menos amenazante, atraídos hacia la única figura que parecía saber cómo era la salida. Clay estaba allí. Whitney. Un grupo de gente del retiro corporativo. Y Mike, que se acercó a Danny con el lenguaje corporal característico de quien necesitaba decir algo y no había decidido cómo expresarlo. Hola, dijo Mike. Oye, dijo Danny. Nos vamos de aquí. Sí. Mike miró la calle que se desvanecía. En los bordes donde el sueño perdía su pretensión de ser un lugar. ¿Sabías lo que estaba pasando? Todo el tiempo. La mayor parte. Mike guardó silencio un momento. Era, como Danny había notado durante un año escolar de observación, alguien que se organizaba para ser la persona más ruidosa y segura de sí misma en la sala, una estrategia que funcionaba bien en la mayoría de las salas y que esta noche había encontrado sus limitaciones. Parecía estar actualizando algo. Gracias, dijo Mike. Ya sabes. Estamos en la misma clase, dijo Danny. Ve a pararte cerca del espacio vacío a la izquierda.
Cuando sea lo suficientemente amplio, cruza. No corras, no mires atrás. Mike asintió y se fue. Jennifer apareció junto a Danny con la particular calidad de alguien que había estado observando la situación de Alan y había formado sus propias opiniones. Ella todavía está aquí, dijo Jennifer en voz baja. Ella regresará cuando el sueño termine, dijo Danny. Te besó en el edificio de enseñanza, dijo Jennifer. No era una acusación, sino una declaración de información, la forma en que Jennifer procesaba cosas que aún no sabía cómo clasificar. Lo vi desde la puerta. Danny la miró. Jennifer le devolvió la mirada. Su expresión reflejaba varias cosas a la vez. Analizar la geometría de una situación que no encajaba con los marcos de relación convencionales, el desafío específico de sentirse territorial por algo que existía a medias en un espejo. Ella es la otra mitad de María, dijo Danny. Sé lo que es, dijo Jennifer. En realidad, no es más sencillo. No, convino. No lo es. Ella exhaló. Hablaremos de esto cuando no estemos en medio de una pesadilla que se derrumba. Sí. De acuerdo. Dio un paso atrás. Que pasen. Me aseguraré de que nadie entre en pánico al salir. Se fue. Danny la vio irse. La eficiencia y habilidad con la que se movía en una situación, organizando a gente que conocía desde hacía 2 días para una salida ordenada de un lugar que desafiaba las leyes de la física con las que había crecido. Hablaría con ella. Lo resolvería. Una cosa a la vez. Él envió a la gente en grupos. El espacio vacío, el lugar donde el límite del sueño se había disuelto lo suficiente como para convertirse en un umbral, era ahora lo suficientemente amplio como para que 3 personas pudieran atravesarlo una al lado de la otra. Al otro lado estaba el campamento, la mañana y la particular calidad del aire real que el aire del sueño nunca replicaba del todo, por muy buena que fuera la construcción. Jennifer fue primero, luego Heather, luego María. María se detuvo en el umbral para mirar a Alan, la comunicación silenciosa de 2 personas compartiendo algo que aún no tenía una palabra para ello. Alan permaneció de pie con los brazos cruzados y miró a la distancia media, lo que Danny había aprendido que era subversión de una respuesta emocional que aún no había decidido expresar. Los demás pasaron. Clay, Whitney, el grupo de retiro corporativo, los rezagados, los asustados y los que habían estado en la iniciativa Freddy a cargo de Mike, y ahora estaban procesando la brecha entre lo planeado y lo ocurrido. El sueño se contraía cada vez más rápido. La escuela detrás de ellos estaba perdiendo su 3er y 4.º piso, el edificio se encogía hacia sus cimientos a medida que la arquitectura dejaba ir sus elementos superiores. Desde algún lugar entre las estructuras que se disolvían, se escuchó el sonido de una colisión. Metal y algo más pesado que el metal, el ritmo específico de una pelea que había estado funcionando continuamente sin importar lo que sucediera a su alrededor. Jason y la manifestación de Myers siguen en ello. Danny miró en esa dirección. Consideró. La manifestación de Myers, la intención asesina encarnada, fue algo que creó por accidente y que no podía revertir. Dejarla allí, en el espacio colapsado de Freddy, donde se disolvería con el sueño o sería absorbida por lo que quedara de su estructura de poder. Ese era el trato que había hecho. Lo mantuvo. Jason era una pregunta diferente. Abrió la tarjeta fantasma. Mary Shaw lo miró. ¿Puedes alcanzarlo? Dijo Danny. La expresión de Shaw, no exactamente una expresión humana, pero algo que comunicaba la misma información, indicaba que sí podía. Se dirigió hacia el sonido sin que se lo volvieran a pedir, entró en la escuela que se disolvía, y regresó 4 minutos después con Jason Voorhees caminando detrás de ella, como si alguien hubiera sido redirigido de una tarea que aún le interesaba completar. Jason, en el espacio onírico que se derrumbaba, se vio reducido. No su presencia física, que era exactamente lo que era, sino su autoridad territorial. Crystal Lake estaba fuera de este espacio. Aquí dentro, era simplemente muy grande, muy persistente y muy difícil de dominar, nada de lo cual era lo mismo que invencible. Danny levantó la tarjeta de contención. Jason lo miró. Jason miró a Danny. La expresión de Jason, que la máscara volvía ilegible, pero legible de todos modos después de 40 años de aprendizaje de la gente para leerla, comunicaba algo que se acercaba a: esto no ha terminado. No, coincidió Danny. No lo es. Activó la tarjeta. El espacio de contención se formó alrededor de Jason de la misma manera que se había formado alrededor de Myers. Un entorno específico, generado a partir de lo que la carta interpretara como contextualmente preciso. Donde Myers había obtenido el bosque otoñal, Jason obtuvo el lago. El lago cristal, representado con el lenguaje visual particular de la carta.
Aguas profundas, tableros de muelle y la particular calidad gris verdosa de la luz filtrada a través de décadas de historia acumulada. La tarjeta sellada. Danny lo miró. Luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, frente a la tarjeta Myers. 2 abajo. 2 para el final. Se volvió hacia Mary Shaw. Es hora de irse, dijo. Shaw observó la calle que se desvanecía a su alrededor. Sus marionetas, aún de pie a intervalos en la arquitectura que se desvanecía, la niebla de su dominio filtrándose entre las grietas de la construcción de Freddy que se derrumbaba. Levantó una mano y las llamó de vuelta. Las marionetas se plegaron en la niebla y la niebla se plegó en ella, el dominio se retrajo con la eficiencia de algo que siempre había sabido exactamente cuánto espacio ocupaba. Danny abrió el umbral entre el espacio de las cartas y la salida y caminó con Shaw detrás de él. Mundo real. Campamento de Crystal Lake. En algún lugar entre la noche y el amanecer, el cielo cambiando gradualmente a tonos oscuros. Danny abrió los ojos sobre la hierba y se quedó quieto por un momento. Aire auténtico. Tierra auténtica. El olor a pino y agua del lago, y los restos de una hoguera. Él se sentó. El campamento se encontraba en diversas etapas de retorno. Gente en el suelo, gente sentada, el lento proceso colectivo de más de 60 personas reconectando con una realidad de la que habían estado ausentes involuntariamente durante las últimas horas. Algunos temblaban. Algunos lloraban en silencio. Algunos realizaban la cuidadosa y sistemática comprobación de extremidades y superficies que se hacía cuando se necesitaba confirmar que la realidad física seguía funcionando correctamente. Algunos no se movían. Danny los contó, a los que no se movían, y comparó el recuento con los que había visto en el sueño que no habían llegado a la salida. Los números coincidían. Lo que ocurrió en el sueño de Freddy había ocurrido en el mundo. Miró al conde por un momento. Luego lo archivó, porque no había nada que hacer al respecto en ese momento y no hacer nada con respecto a las cosas que se podían arreglar mientras se estaba al lado de las que no se podían arreglar era como las situaciones empeoraban. Jennifer ya estaba levantada, recorriendo el campamento con Eater, comprobando el estado de la gente. La organizada competencia de alguien que había procesado los acontecimientos de la noche y decidido que avanzar era la respuesta correcta. María estaba cerca, sentada con un grupo de los supervivientes más conmocionados. Su particular serenidad silenciosa hacía el trabajo que la conversación no podía. Desde el centro del campamento se oye el sonido de una colisión. Danny se giró. La manifestación de Myers se había reconstituido, siempre lo hacía, esa era la naturaleza de lo que era, y había localizado algo en lo que centrarse, lo que fue un problema por un momento antes de que Danny reconociera que lo que había localizado era un árbol, que estaba destruyendo metódicamente de una manera que sugería que el árbol había hecho algo imperdonable. Liberó a Mary Shaw de la tarjeta. Shaw miró la manifestación. Miró a Danny. Sí, dijo. Ella se fue. La manifestación, al encontrarse con Mary Shaw de cerca, hizo la misma evaluación que todas las entidades hacían al encontrarse con Mary Shaw de cerca, que su prioridad actual era menos importante de lo que parecía 30 segundos antes. Shaw la dirigió hacia el espacio para cartas con la paciencia y la autoridad de alguien que llevaba mucho tiempo gestionando entidades difíciles. La manifestación se realizó. Danny selló la tarjeta. En algún lugar al borde del campamento, alguien había llamado a la policía. Podía oír el tono distante de una llamada, las palabras cautelosas de alguien que intentaba explicar algo que no tenía explicación aceptable. El campamento, a la luz del día, iba a requerir muchas explicaciones. El número de Holt estaba en su teléfono. Llamaría antes de que llegara el sheriff del condado y se aseguraría de que se aplicara el marco correcto. Miró el lago. Quieto. La superficie, plana e imperturbable, la luz del amanecer la encontró y la tiñó de ese color plateado característico del agua antes de que el sol saliera por completo. La carta fantasma mostraba a Crystal Lake inactivo. El trato se mantenía. Jennifer apareció a su lado. Ella también miró el lago por un momento. «Lo tienes», dijo ella. «Jason. La tarjeta está sellada». «Son 2», dijo. «Myers y Boores». 2 menos. Miró la tarjeta que tenía en la mano. 2 más. Freddy se escapó. Freddy hizo un trato y lo cumplió, dijo Danny. Por ahora basta. Guardó la tarjeta en el bolsillo. Lo encontraré de nuevo. Guardó silencio un momento. La luz del lago le hacía un favor a la mañana. En otro contexto, sin las consecuencias inmediatas de un evento sobrenatural masivo que requiriera la intervención policial, habría sido un buen momento para simplemente quedarse allí. El problema con Alan, dijo Jennifer.
No era una pregunta. No era una acusación. Simplemente, el problema. Lo sé, dijo Danny. No voy a fingir que estoy completamente bien con esto. Lo sé. Tampoco voy a fingir que es sencillo cuando no lo es, dijo. Es la otra mitad de María. De María, y María es, hizo una pausa, repasando la gramática de algo que no tenía una gramática establecida. Hablaremos de ello. Cuando estemos en casa, dijo Danny. Cuando estemos en casa, asintió ella. Ella se apoyó en su hombro. No por cansancio, estaba firme, lo había estado toda la noche, sino por el contacto de alguien que elige la proximidad en una situación que le había ofrecido muchas alternativas. Se dejó reclinar ligeramente hacia atrás. Desde el estacionamiento, un coche giraba. Uno de los vehículos del personal del campamento, la primera respuesta oficial que llegaba. Detrás, se oía el sonido distante de algo más. Una cosa más antes del autobús de regreso a casa. La llamada de Olf, el marco jurisdiccional, la traducción cuidadosa de los eventos de la noche a un lenguaje que el departamento